En fin. Desde su bitácora de la Resistencia, el jefe Diego Fernández de Ceballos. Jefe Diego, como siempre, saludándolo con muchísimo gusto. Ya van varios que manda al carajo el presidente. ¿Qué opina usted? José Luis, buenas tardes. Sí, todo el que no está de acuerdo con él se debe de ir al carajo. Muy bien, ya le terminaré en este comentario diciendo a dónde lo mandamos nosotros. Por lo pronto, José Luis, yo quiero que me permitas platicar sobre la cuestión de los médicos, porque sí es algo muy relevante. Y yo creo que la discusión no debe centrarse en si son mexicanos o extranjeros los médicos que requiere contratar el gobierno para atender a las comunidades más pobres del país. La discusión y la recriminación deben dirigirse a la discriminación injuriosa y artera del gobierno en agravio de los médicos mexicanos, esos que hasta hace poco eran reconocidos como héroes, así como la complicidad del gobierno de México en la esclavitud que ejerce el gobierno de Cuba en agravio de los pueblos de aquel país. Lo voy a explicar. En primer lugar, está plenamente demostrado que el apoyo heroico que dieron miles de médicos mexicanos y personal de apoyo durante la pandemia fue correspondido por el gobierno con el despido fulminante de ellos tan pronto amainó la pandemia. No obstante, que habían sido contratados con pagos miserables y que les fue denegada la vacuna durante mucho tiempo, causando muchas muertes en ellos que eran evitables. Recordemos que se refocilaba Tartufo diciéndole a los médicos que esperen su turno. En segundo lugar, José Luis, la contratación pasada de médicos cubanos, que fue absolutamente ilegal y tramposa. Ilegal porque no se acreditó que esos cubanos fueran médicos, ni que hubieran homologado en tal caso sus títulos y que hubieran obtenido la cédula profesional en México para que pudieran trabajar legalmente aquí. Fue también una contratación tramposa porque el gobierno de México no realizó ningún contrato con los médicos cubanos, sino que hizo un convenio directo con el gobierno cubano para hacerle transferencias multimillonarias de dinero directo para apoyar económica al gobierno de la isla, propiciando la esclavitud de esos médicos, quienes recibieron un pago miserable mientras tenían a sus familias virtualmente secuestradas para asegurar el regreso de esos médicos a la isla. Y México, José Luis, se prestó a esa nueva forma de esclavitud y tráfico de personas. Mayor canallada, a mi modo de ver, imposible. Ahora se pretende reeditar esa infamia siguiendo al pie de la letra ese modus operandi. En efecto, la oferta a los médicos mexicanos que ha dado a conocer el gobierno de México es una contratación que se dijo inicialmente sería por tan solo 4 meses para mandarlos a las zonas marginadas de alto riesgo en total desamparo y con sueldos miserables. Que ahora diga que es por más tiempo, el gobierno sabe que una contratación de una plaza permanente la deja de hacer permanente en el momento que le viene en gana. Esa paga que le van a dar a los médicos en esas zonas pauperizadas del país equivale a lo que los médicos tendrán que gastar en viajes, alojamientos, alimentos y demás viáticos para regresar a los 4 meses o cuando el gobierno le dé la gana, con una mano adelante y otra detrás. Ese proceder gubernamental implica una grave injusticia. Por todo eso, José Luis, insisto en que la verdadera discusión no consiste en la nacionalización o en la nacionalidad de los médicos, sino en que las contrataciones sean legales, privilegiando a los médicos mexicanos y que todos reciban un trato digno, con prestaciones justas y algo fundamental, que cuenten con hospitales y clínicas dotadas de los insumos necesarios. Como penúltimo comentario te digo, José Luis, que si Tartufo se tomó la licencia de mandar al carajo a los opositores, nosotros alegremente también lo mandamos una vez más
pero a su rancho, cuyo nombre lo dice todo y es ampliamente conocido. Y permíteme una postdata. Dice Tartufo que durante la primera parte de su mandato los ricos han aumentado su riqueza. Sí, los más ricos han aumentado su riqueza. Pues eso está bien y debemos de felicitarlo, pero si hay una clase media empobrecida y se han sumado a la pobreza extrema más de 10 millones de mexicanos, quiere decir que la cantaleta oficial debe cambiar y debe decir, por el bien de todos, primero los ricos. Gracias, José Luis. Jefe Diego, como siempre es un honor, un gusto, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Muy correspondido, adiós. Muchísimas adiós, el jefe Diego desde su bitácora de la Resistencia. Ahí tiene usted este tema, Oscar.